como el ciclo de los peces que llegan al mar. Un par de veces al año, el río era plateado y las redes flotaban adormecidas por la corriente tibia. Sumergidas en la calma del agua, las canoas se llenaban de peces. Cereté era entonces una cueva de amor y el recorrido hacia el mar, el final de ese profundo misterio. Mi nombre es Jaidit Soto Caraballo, soy escritora, tallerista, fotógrafa, gestora cultural y me considero feminista de la ciudad de Cereté, Córdoba, Colombia. En estos momentos me encuentro en los días del encuentro de mujeres poetas en plena celebración de los 30 años de una gestión cultural. Y a raíz de este evento, bueno, que quiero compartir un poco acerca de la historia como mujer escritora cereteana. Esta historia que comienza desde que yo tenía aproximadamente unos 10, 11 años en la ciudad de Cereté, empezó como un acto, digamos, de comunicación a través de las cosas que yo pensaba o que sentía o que admiraba como niña. Empecé haciendo unas crónicas o unas narrativas, unos pequeños cuentos que de alguna manera lograron preocupar a mi familia porque no sabían qué hacía yo o eso cómo se llamaba, ¿no? El hecho de estar escribiendo una niña a los 11 años de edad, cuando debería quizás en esos momentos estar jugando o viendo televisión, yo me sentaba a escribir. Solo cuando llegué al Liceo Landgrave en la secundaria, ahí el profesor de aquella época, que era el director del colegio, del liceo, profesor Esteban López Doria, le dijo a mi mamá que ya no se preocupara más, que yo no tenía ningún problema, que lo que yo hacía era escribir y que yo de alguna manera era poeta o iba a ser poeta, pero que no tenía ningún problema. Desde ese entonces mi familia, mi mamá, supieron que yo lo que estaba haciendo era escribir. Y empecé entonces una formación con el taller literario del León de Grave, con el profesor José Luis Garcés González, que luego de algún tiempo, cuando finalicé todos esos años escolares, entonces pasé a ser parte del grupo de arte y literatura El Túnel, que ya era un grupo formado de arte con escritores o investigadores de la región. Y para mí, una chiquilla de aquellos años, cuando yo tenía 16 años, bueno, era algo así como grande, ¿no? Como si me hubiera ganado la lotería, que me recibieran en el taller. Así que, bueno, tenía muchas emociones. Seguí con ese proceso formativo de un taller y que para mí fue supremamente importante. Creo que de alguna manera los poetas o las poetas nacen, ¿no? Porque vemos que en mi caso, más bien antes que aplaudirme era una preocupación familiar, pero no basta con el hecho de nacer y creerse una poeta, sino que también se necesita un proceso formativo y en mi caso lo tuve a través del taller, ¿no? En este caso del taller Liceo León de Grave y posteriormente del taller de arte y literatura El Túnel. Desde ese entonces, en 1991, por iniciativa de este taller, hicimos, me acuerdo, la primera reunión de escritoras que se llamaba Solo Mujeres, Solo Poetas, Solo Poesía, donde habíamos escritoras regionales. Y digamos que eso fue el inicio del encuentro de mujeres poetas, que luego se entregó a Cereté como la casa definitiva del encuentro. No tomo la decisión de publicar, a pesar de que ya tenía un trabajo de edición, de limpieza, ¿no? De todo este trabajo literario. Pero a veces conversando con amigas como la gran escritora Meira del Mar, me decía, no te afanes. Para publicar a veces se necesita su tiempo, su temperatura, su lenguaje. Porque yo decía, pero todo el mundo publica. Y me dice, tómate tu tiempo.
y me preparaba, leía mucho. Sacaban de pronto publicaciones de algunos poemas en el periódico y hasta el 2006 se saca mi primer libro de poemas que se llamó Desde la Sombra, editado con la editorial Lealón. Ese libro, me acuerdo que lo leyó Meira, lo revisó la poeta barranquillera Nora Carbonell, quien también terminó haciendo, o sea, hizo el prólogo del libro, una escritora a quien yo admiraba mucho desde esa época, porque además era una de las primeras poetas regionales invitadas a este encuentro de poesía, así que para mí, una chiquilla que publicaba en ese entonces, era importante contar con el amadrinazgo, el acompañamiento de una escritora como Nora Carbonell, y publicó ese libro que tuvo una acogida, se presentó en Cereté. Pasaron muchos años en los que seguí colaborando en la gestión cultural del encuentro de mujeres poetas de esta ciudad que me vio nacer, de Cereté, y ya no publiqué un libro de poesía tan rápido, ¿no? Me mudo, soy médica veterinaria de formación con un posgrado en laboratorio clínico veterinario. Trabajé muchos años en la Universidad de Córdoba como docente, tiempo que también me permitió encargarme algún tiempo del taller Manuel Zapata Olivella de la Universidad de Córdoba. Pero después de ese tiempo quería hacer un cambio en mi vida y termino inmigrando a otro país. Y ahí me radiqué en Perú, en la ciudad de Lima. Esa migración que inicialmente fue por una migración por ser médica veterinaria, que fue la primera vez que visité el Perú, haciendo una conferencia en la Universidad de San Marcos, invitada por la Asociación por el Gremio de Veterinarios de allá, me permitió como entrar y conocer la Feria del Libro de Lima. Había conocido unas amistades importantes en la gestión cultural en Perú y me dicen, ¿por qué no te quedas? Y me termino quedando en la ciudad de Lima haciendo gestión. Allí trabajé en el área de protocolo, en producción y exposiciones de la Feria del Libro, y me encuentro con poetas unas poetas y unos poetas, la poesía peruana, la literatura peruana que amé, por ejemplo, los poemas de Blanca Varela. Creo que ese fue mi choque más fuerte cuando leí por primera vez los poemas de la fallecida Blanca Varela, Casa de Cuervos, por ejemplo, que hablaba de una manera tan desgarradora de sus hijos, y, y yo decía, ¿se puede escribir así? No es a veces lo que pensábamos, que la poesía podía ser hermosa, limpia, lírica. No, es algo que te rompe por dentro. Y yo decía, ¿se puede escribir así? Y conocí poetas impresionantes, Antonio Cisneros, eh, conocí la poesía de José Watanabe Varas, que amo su poesía también como, digamos, una línea. Poetas como Rosela Di Paolo, Carmen Ollé, Doris Moromisato. Entonces empecé a investigar mucho más sobre literatura, y es otra cosa, ¿no? La literatura que se hace en un país como Perú, a la poética que se trabajaba en CRT, o la que yo podía tener alcance, porque además a través del taller de literatura se hablaba muchísimo más de los clásicos ingleses o franceses, pero estaba leyendo poesía contemporánea y el lenguaje había cambiado, entonces yo cambié. Y me tomé muchos años para reflexionar o pensar. Hice otras publicaciones en todo este tiempo. Con Juan Manuel Roca trabajamos la selección de poesía binacional Colombia-Perú, que se llama En Tierras Andinas del Cóndor, que se presentó en el 2014. Acá con Editorial Zenú también publicamos Encuentro de Raíces, que también fue una antología binacional Perú-Colombia. Quería también que hubiera un poco de intercambio, que se conociera acá poetas que eran de Perú, y en Perú que conocieran otros poetas y otras poetas también de Colombia. Entonces era un ejercicio interesante. Luego, cuando entró la pandemia en el 2020-2021,
entro a la historieta, al mundo de la historieta, con una organización que se llamaba Católicas por el Derecho a Decidir, y nuestra preocupación es que no había literatura para niñas que hablaran el tema de género sin necesidad de que fuera una literatura agresiva o que fuera a molestar de alguna manera a los colegios o a las familias, pero que además sí pudiera darle como una guía, una orientación a las niñas sobre el tema de violencia, ¿no? Y el embarazo infantil adolescente, pero de qué manera lo podíamos hablar. Entonces sacamos una historieta, una saga que se llama Super Mariana. La primera es la creación de Super Mariana, la segunda es Super Mariana y las malas enseñanzas, y la última, Super Mariana y el juego perverso. Esas han sido las publicaciones hasta este año, que presento mi nuevo libro de poemas, que se llama El cuaderno de Cereté, que es un homenaje que le hago a esta tierra. El cuaderno de Cereté es un libro que recoge mi infancia, eh, recoge testimonios de lo que yo pude vivir como niña, no solamente en Cereté, también en Martínez, o los recuerdos a través de mi madre o mi padre. Es un libro quizás de reconciliación, pero también de liberación. Eh, Me reconcilio también con el lenguaje, ¿no? Porque al estar hablando o escribiendo, quise que también se reflejara un poco la oralidad, eh, personajes insertos de nuestra historia ceretiana. Entonces, en este caso aquí les presento el cuaderno de Cereté, que tomé la decisión de presentarlo en el encuentro, en el marco de este encuentro. Está dividido en capítulos, el primero que se llama Cueva de los Peces, el segundo que se llama Seres de Río, el tercero que es una selección dedicada a mi madre como mujer de agua, y el último que sería algo así como la diáspora, ¿no? Y es la distancia que yo le pongo a Cereté con mi vida actual, que gracias a esa distancia yo pude ver a Cereté a través de otros ojos y pude encontrarme con este otro Cereté, ¿no? Al que en algún momento Raúl Gómez Hatti mencionaba que era el Cereté de Córdoba. Incluso tengo uno de los poemas que están en el libro que se llama El otro Cereté de Córdoba, de Raúl Gómez Hatti, ¿no? Del cuaderno de Cereté, el capítulo Chereté, Cueva de los Peces, como el ciclo de los peces que llegan al mar. Un par de veces al año, el río era plateado y las redes flotaban adormecidas por la corriente tibia. Sumergidas en la calma del agua, las canoas se llenaban de peces. Cereté era entonces una cueva de amor, y el recorrido hacia el mar el final de ese profundo misterio. Esa verdad se extendía desde las branquias hasta la última escama. Todo tenía sentido: desovar y morir. La vida era entonces el retorno, y para el pueblo, otro día de subienda en las orillas húmedas del Bugre. El segundo poema, Río Sinú. El miedo circulará siempre como en mi cuerpo, como otra sangre. José Watanabe. El río es un pez con escamas de níquel, cuya sombra se alarga desde la gran represa de Urrá. En el fondo de sus aguas habita el destello turbio de la riqueza. La mano humana hunde sus garras y junta sus restos de la bestia que crecerán en el valle del Sinú. Nadar río abajo, desembocar en el mar, es ahora una maldición. Sus habitantes son devorados por los cuerpos brillantes y malignos. A su paso, las aguas solo trasladan el dolor. El río es un abominable pez, carecen las criaturas del valle. La gente es el silencio que espera las escamas de níquel. El tercer
poema es un contrapunto al poema Cereté de Córdoba de Raúl Gómez Hattin. Se llama El otro Cereté de Córdoba de Raúl Gómez Hattin. Soñé llevarme a Cereté de Córdoba a otros lugares, deletreando en un blanco papel a que gentes de otros ámbitos conocieran sus noches estrelladas. Raúl Gómez Hattin. Con 33 grados se iba metiendo el sol por las ventanas de la casa. Levántate, Sanctus Dei, decía mi madre. Y en la radio se escuchaba, vuelve el puerco y jala el cuero, pa'lantes que va la vaina y de todas maneras Viloria a la cárcel va. Y entre sueños repetía, de todas maneras. A esas horas deseaba quedarme hundida en el café, ignorar el día que apenas iniciaba, malaya sea. Todo era tan desesperante como la modorra que aplastaba mi espalda contra la hamaca. Tenía que salir y enfrentarme a las aguas mansas, a las turbulentas palabras de mis vecinas. Se me espeluca el cuerpo de solo acordarme. Ningún poema serviría para describir tanto aburrimiento, ni aquel que repetía mi padre, la casa está sola, la antigua puerta, esa gran puerta que deseaba se abriera para salir corriendo hacia otras ciudades. ¿Por qué nunca me regalaron un globo terráqueo? Hubiese sabido a dónde ir sin perder el tiempo, pero primero había que buscarle la comba al palo. Los libros eran mi puerta. Sus amplias y elocuentes notas me jalaban al valle de los pensamientos más liberales. Madre Santísima del Verbo Divino, ya báñate, gritaba mi madre. Pero sentía frío entre las concavidades de mi cerebro, que no pensaba en otra cosa más que en salir. Mi padre se había marchado a repartir sacos vacíos entre manos humildes, y eso encendía mi agonía al ver pasar las cuadrillas campesinas hasta los blancos embríos de algodón. Un papel era la mejor forma de contar lo triste y hermoso de esa época, en que intentaba caminar hacia un destino que imaginaba lejos de refranes y metáforas. Pero mi abuela, María, me decía, el que partió su palo redondo, que mire a ver cómo se lo tira al hombro. Y yo me había echado 3 piedras enormes que me hundían más en este lugar. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, hombre! Esto está que arde en los 3 mindes de mi casa. Ni siquiera el café está puesto y ya quiero quemar todas las cuñas del palo familiar. No sé por qué dejaba las manos puestas sobre el fogón. Siempre me ardía, quizá era por la responsabilidad o el qué dirán. Ay, Raúl, de este otro Cereté, déjame contarte cómo han sido los días de una chica triste entre tanta felicidad. Temía reír porque sabía que después de risa llanto, porque por momentos me importaba un pepino. Ahora me doy cuenta de que toda la vida esperamos algo. Yo esperaba en medio de la humedad y el calor dormir sin la desgracia, o que dejara de doler para volver a moverme. Otras veces solo esperaba un kibbe. A veces me bajaba del bus en la última parada y buscaba un dulcecito de ñame en la casa de Puertas Verdes para esperar a madre y comprar telas. Otras veces a mi padre para que me llevara a la universidad. O sola en la terraza que alguien pasara para decirle adiós, eso sí, que me viera con un libro entre las manos. Pero ya sabes, Raúl, cómo es Cereté. Un pueblo bonito y rústico con sabor a mango. Un lugar donde solo hemos esperado a que nos dejen vivir.